Bienvenidos a tu canal Actitud Cristiana. En esta oportunidad queremos compartir un principio más acerca del reino. En esta oportunidad estaremos hablando sobre las llaves del reino. Acompáñanos. Gracias por seguir con nosotros en esta oportunidad. Pues entremos en materia al tema. El tema de hoy es acerca de las llaves del reino. Para lo cual voy a pedirles que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19, de la Nueva Versión Internacional, es que yo estoy tomando esto. Dice así: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, versículo 14, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Versículo 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Que Dios bendiga su santa palabra. Pues en esta oportunidad tomamos este pasaje para hablar sobre las llaves del reino. Muchas personas, inclusive otras religiones, han tomado este pasaje y lo han interpretado desde el punto de vista religioso, en el sentido que literalmente o figurativamente Jesús le entregó las llaves del reino, y entonces por muchos años venimos con la mentalidad de que San Pedro está allá en el cielo y en el cinto, en la mano, tiene un manojo de llaves, y él está a la puerta del cielo esperando a que las almas lleguen después de haber pasado por esta tierra, y allá él es el que abre las puertas y permite que entre a las personas que han llevado una buena conducta y han sido buenas y que han hecho buenas obras, y a los que no, él les niega el ingreso y pues los envía al infierno. Y por años hemos creído que así es la cosa, y bueno, y desde el punto de vista religioso también hemos creído que el cristianismo, pues ahí es donde se fundó, y ahí es donde por siglos y los siglos ha transcurrido, y la religión ha pasado, y esta ha sido la base, un hombre. Cuando realmente si analizamos bien, Jesús, que en este caso vemos que hay dos términos ahí muy importantes. Uno es el Hijo del Hombre, dos es el Cristo. Eran los dos títulos por los cuales las personas conocían al Mesías, es decir, al Salvador del pueblo hebreo, a ese rey que iba a llegar a salvarlos, a cambiar la situación. Uno. Dos, es que el Señor no se refería a Pedro literalmente, a su persona, sobre la persona que iba a edificar su iglesia, sino que él se refería que sobre la roca de la confesión que Pedro había hecho, edificaría su iglesia. Es decir, para entender esto, la palabra iglesia proviene de la palabra griega eclesia o eclesía. Eclesia es un término gubernamental y significa llamados afuera. Los griegos se referían a un senado, otros grupos políticos, a eso se refería el término, a un senado o a otros grupos políticos que eran elegidos por el gobierno. Es decir, Pedro, al reconocer al Señor Jesucristo como el Salvador, como el Cristo, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, bajo esa confesión,
el Señor le dijo: te entregaré las llaves del reino. Ya vamos a ver a qué se refiere esas llaves del reino de los cielos. Que quede claro, hemos visto también que el reino de los cielos es un sistema de gobierno. Por lo tanto, eclesia es un término eminentemente político y de gobierno, no religioso. Eso que quede claro. Senado también significa gabinete de ministros. Entonces es decir, que el Señor le estaba dando los principios del reino, las llaves del reino, a su senado. En aquel entonces el emperador o el rey elegía a dedo a las personas que se encargarían de conformar su senado. Este senado, la función primordial que tenía era captar las ideas del rey o del emperador para después legislar, hacer las leyes y las normativas para que se cumpliera la voluntad del rey. Esa era la función que el Senado hacía, aparte de apoyar a su rey. Por lo tanto, la eclesia que el Señor estaba formando en ese momento, su Senado, su grupo íntimo de discípulos, era un grupo al que se le ha confiado información fundamental del reino en ese momento. Por eso fue que después los discípulos se encargaron de todas las enseñanzas que Jesús les había dado, pasarlas en papel, escribirlas. ¿Para qué? Con el único propósito de que nosotros pudiésemos saber de esos principios y de esa información valiosa que en su momento el Señor Jesucristo le dejó a sus discípulos, es decir, a su senado, a su eclesia. Vemos también en Lucas capítulo 8, versículo 10, dice: a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Es decir, en ese momento a su grupo selecto, a su senado, el Señor le reveló los secretos del reino. Hay un libro muy bonito y muy bueno que se llama Parábolas, de John MacArthur. También se lo recomiendo para que usted investigue un poco, también porque el Señor empezó a predicar en parábolas y era con el propósito de revelarle los secretos del reino de Dios por medio de estas enseñanzas a las personas que querían saber de Él y de su palabra, y ocultarlas a las personas que no querían aprender de Él y que no lo reconocían como su maestro. Ahora bien, ¿cómo podemos usar estas llaves? Las llaves no son milagros, ¿verdad? Las llaves no son milagros, aunque el ministerio del Señor fue acompañado por milagros, sanidades, maravillas y prodigios, hizo de todo tipo y en todo lugar, pero los milagros no son milagros, sino que son las llaves que abren la prosperidad, la sanidad, la paz y la justicia. Y esto también veamos en Juan capítulo 14, versículo 12 al 14, dice así: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Aquí está más que claro. El Señor le entregó las llaves, esas llaves a sus discípulos, esas llaves que abren a la prosperidad, a la sanidad, a la paz, a la justicia, a la abundancia, etc. Él le entregó esas llaves a sus discípulos. Y cuando Él se fue, cuando retornó al Padre, Él nos dejó a su Espíritu Santo. Es decir, es importante que nosotros tengamos una llenura y una relación muy especial con la persona más importante aquí en la tierra, que es el glorioso y el bendito Espíritu Santo, porque Él es el que obra realmente. Si Jesús tenía las llaves, pero gracias al poder del Espíritu Santo, que Él es el poder, es la fuerza, podía obrar todas esas llaves, abrir para que se manifestaran aquí en la tierra. Los discípulos en muchas oportunidades vieron cómo Jesús activaba esas llaves, pero una en especial, en una oportunidad,
la encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 16 al 21. Es nada más y nada menos el pasaje donde Jesús le da de comer o alimenta a 5,000 personas, hombres, sin contar a las mujeres y a niños. Se presume que era un número mayor todavía. Es decir, que los 12 discípulos ya habían visto esta llave activada en forma inolvidable en el día en que Jesús alimentó a estas 5,000 personas, ¿verdad? La enseñanza de este pasaje es: Jesús les dice, aquí tengo la llave, y esta llave abre esta puerta. Los discípulos, si ustedes recuerdan, le dijeron: Señor, es necesario que las personas mejor enviémoslas a los pueblos aledaños para que puedan alimentarse y para que puedan descansar. Y el Señor les dice: ¿y por qué no lo hacen ustedes? Y los discípulos, limitados en relación a lo que veían, dijeron: nosotros no podemos, porque lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Y entonces les dijo el Señor: les voy a mostrar esta llave, cómo es que abre el reino de los cielos y lo trae aquí a la tierra. Activa la llave y le da de comer a todas las personas hasta saciarse. La conclusión en este sentido es que los discípulos estaban limitados a lo que veían. Muchas veces nosotros estamos limitados a lo que vemos. La enseñanza es que para activar esas llaves y para apropiarse de esas llaves hay que andar en fe. El Señor le enseñó eso a sus discípulos. Después de esta introducción, quiero compartirles 7 principios por las cuales se mueven estas llaves. Número 1, las llaves representan autoridad. Por ejemplo, yo trabajo o usted trabaja en una empresa y viene el propietario de la empresa o su superior y le dice: te entrego las llaves del negocio. Eso representa que usted tiene que llegar a abrir todos los días y cerrar el negocio todos los días. Es decir, usted es la persona que primero llega y la persona que se va de último. Toda la gente, simple y sencillamente por eso, lo va a ver con cierta autoridad o lo va a ver con más autoridad, porque el propietario, al entregarle a usted las llaves, le está dando más autoridad dentro del equipo de trabajo. Entonces las llaves representan que usted tiene autoridad. Número 2, las llaves representan acceso. Toda llave abre una puerta para que usted entre, para que usted pueda salir, pero en este caso la llave representa acceso, el entrar. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 18, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero voy a parafrasear un poco. Estaba el profeta Eliseo con su discípulo Giesi y estaban rodeados de un ejército. Entonces Giesi le dice a su maestro o a su padre espiritual, le dice: estamos rodeados de un ejército. Y él entró en temor, porque imagínese estar solo 2 personas rodeadas de un gran ejército. Lo más seguro es que uno piense: me van a matar y me tiemblan todas las piernas y hasta los dientes. Y el profeta Eliseo, muy tranquilo, le dice: tranquilo, Giesi. Entonces dice que él oró al cielo y le dijo al Padre que por favor le abriera los ojos a su discípulo. Y el Señor le abrió los ojos cuando él vio por la ventana, vio en las montañas un ejército de ángeles que venían en carros de fuego. Y vio un ejército celestial, una legión de ángeles. Y entonces después el profeta Eliseo oró al Padre para que el ejército terrenal le cayera una ceguera. Y entonces el Padre accedió y este ejército terrenal pues quedaron ciegos. Y pues un soldado ciego, me imagino que ha de ser como un soldadito de juguete en el campo de batalla, porque imagínense soldados terrenales ciegos contra un ejército de ángeles que tienen más poder, montando carrozas de fuego, O sea, era impresionante esta visión y esta situación. Entonces, las llaves representan acceso al reino de los cielos.
Número 3, las llaves representan propiedad. ¿Por qué representan propiedad? Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, una persona tiene trabajo y de repente, y esta persona tiene la responsabilidad, ya tiene familia, esta persona tiene la responsabilidad de proveer para su familia, qué sé yo, proveer estudio, proveer casa, proveer vestido, proveer alimento, proveer, qué sé yo, tantas cosas y pagar tantas cosas, la luz, el agua, pagar la gasolina del vehículo, etcétera. ¿Qué tanta responsabilidad tiene uno como padre? Y de repente lo despiden a uno del trabajo y se queda uno sin trabajo. Y entonces viene uno y dice, en lugar de afanarse, de preocuparse, en lugar de decir, se acabó el mundo y se acabó todo para mí, de paso tengo ya 40 años, ¿quién me va a contratar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué será de mí? ¿Y ahora qué va a pasar? No, uno dice, tranquilo, Dios va a proveer. Yo tengo esa llave, ¿verdad? Esa propiedad, yo me apropio del reino de los cielos y sé, no, el Señor en su palabra dice que me va a bendecir. El Señor en su palabra dice que me va a prosperar. Tal vez mi situación ahorita, con mis ojos terrenales puedo ver que es una desgracia, tal vez puedo ver que es un desierto, pero confiando en la palabra y confiando en esas llaves, yo digo, no, yo voy a ser próspero y me va a ir bien a pesar de que ya no tengo trabajo. A eso se refiere que las llaves representen propiedad, usted se apropia de eso. Número 4, las llaves representan control. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12 al 16, nos cuenta una historia del profeta Eliseo con una viuda. Consiste en que había una situación muy precaria en aquel entonces y la viuda tenía un hijo. La viuda en su casa no tenía más que un poco de harina y un poco de aceite en una vasija. Llega el profeta Eliseo y le dice, y entonces ella había tomado la decisión de que ya no había nada más para ellos, ya no llovía en ese entonces, ya no había nada, y dice, nos vamos a preparar la última comida con esto que tengo y nos echaremos a dormir, nos echaremos a morir, esperaremos la muerte porque ya no hay nada más que hacer. Entonces viene el profeta y le dice, haz como tú dices, pero dame a mí primero. Imagínense, cualquiera diría, eso va en contra de la lógica humana. ¿Cómo este profeta viene y le pide semejante cuestión? Bueno, al final de cuentas, la viuda obedeció, hizo como el profeta le mandó y dice que durante todo el tiempo que hubo escasez en ese territorio, la viuda no se le acabó la harina y el aceite de la vasija nunca menguó, nunca se acabó, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasaba? El profeta Eliseo tenía esa llave y él sabía que Dios tiene todo bajo control y que por medio de esa llave yo estoy bajo control también. Es decir, aunque yo me quede sin trabajo, sé que todo está bajo control, tengo todo bajo control. Dios me va a prosperar porque así lo dice su palabra. Entonces, yo vivo bajo control. Soy una persona que tiene dominio propio. Soy una persona que no me mueven las emociones, ni los sentimientos, ni lo que yo veo, sino que realmente yo me muevo más en el espíritu. A pesar de las situaciones, a pesar de que tal vez en el país haya una escasez, haya una situación económica muy mala, yo sé que como ciudadano del reino voy a prosperar cada día. Entonces no me muevo en base a las situaciones, sino me muevo en base a fe y estoy seguro que todo está bajo control. No soy una persona enojada, no soy una persona refunfuñona, no soy una persona negativa, no soy una persona pesimista, sino que al contrario, soy un ciudadano del reino que sabe que todo está bajo control, que no hay ni una hoja que caiga de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Él tiene todo bajo control. Nos basamos en ese principio. Quinto, las llaves representan autorización. Regresemos al ejemplo del punto número 1. Si mi jefe me da, en una oportunidad yo trabajaba precisamente para una empresa y estaba encargado de la sucursal en donde yo estaba. Y el propietario me dijo, aquí están las llaves, tú eres el encargado y aquí están las llaves, tú abres y tú cierras. Pero en determinado momento me dijo, me dio
la autoridad. Pero después me autorizó una situación. Tienes que venir temprano, tienes que ser disciplinado y tienes que ser responsable. Y te autorizo que cada persona que venga tarde, tú la regresas a su casa. Porque aquí tiene que prevalecer el orden y la disciplina. Bueno, dije yo. Entonces me dio las llaves, me dio la autoridad, pero después me comisionó con autorización de él para cumplir un mandato que él me había dado. Bueno, qué ejemplo un poquito complicado, pero en relación a eso es para que se entienda que las llaves también nos da autorización. El Señor nos dijo, todo lo que yo haga, ustedes harán cosas mayores. No solo nos dio la llave y nos dio la autoridad, sino que nos está dando autorización también. Por eso es de que en determinado momento Moisés abrió los mares, abrió el mar muerto para que el pueblo pasara por ahí. ¿Qué de extraordinario tiene eso? Tiene mucho. Pero el Señor nos dijo, hombres de poca fe, si ustedes le ordenaran a ese monte que se echara de cabeza al mar, el monte les tendría que obedecer. Nos dio la autoridad y nos dio la autorización. Recordemos en Génesis capítulo 1, versículo 24, el Señor nos creó con el propósito que señoremos esta tierra, que ejerzamos dominio. ¿Sobre qué? Sobre el reino animal, sobre el reino vegetal, sobre el reino mineral. Es decir, toda la naturaleza nos tendría que obedecer a nosotros. Número 6. Las llaves representan poder. El rey no quiere que vivamos como víctimas del sistema terrenal. Nos ha dado acceso a una dimensión invisible, pero real, que afecta a la tierra. Ese es el punto. Y ahí voy a pasar al número 7 también, porque va de la mano. Las llaves representan libertad, para lo cual leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 25 y 27 de la Nueva Versión Internacional, y dice así: los discípulos fueron a despertarlo, ¿a quién? A Jesús, y le dijeron: Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Y entonces el Señor se despertó y les dijo, versículo 26, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Versículo 27 dice, los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? El Señor en muchas oportunidades les enseñaba a sus discípulos cómo usar estas llaves del reino, ¿verdad? Aquí el punto principal es que las llaves representan la libertad, libertad contra el temor, libertad contra el pesimismo. Realmente estas llaves nos hacen libres. Por eso es de que el que se queda sin trabajo, a pesar de las circunstancias que esté pasando y a pesar de los compromisos y las responsabilidades que tenga, el Señor tiene todo bajo control y Él está tranquilo. Me quedé sin trabajo, ya Dios va a proveer. Me quedé sin trabajo, Dios ya va a proveer trabajo, va a proveer un negocio. Temor contra emprender. El Señor nos ha llamado, o la palabra de Dios siempre nos invita a ser cabeza y no cola, a estar arriba y no abajo, a quitarnos de todos esos temores, a ejercer ese control, ese dominio y ese gobierno sobre la tierra, a impactar esta tierra. Muy bien, en conclusión, las llaves son leyes y las leyes son principios. ¿Principios de qué? Principios de un sistema de gobierno. A mí me llama la atención cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, en el capítulo 7 y en el versículo 8, en las visiones de Daniel, las visiones que tienen relación a un oso, una cabra y etcétera, ya no recuerdo muy bien qué representaciones de animales tiene él en su visión. El ángel Gabriel después le explica, te voy a explicar si no entendiste. Esas imágenes que tú miras y esos animales son gobiernos, le dice. Y ese libro está muy relacionado a las visiones del Apocalipsis. Es decir, lo siento mucho, voy a defraudar a muchas personas que están esperando la personificación del anticristo en una persona, pero la Biblia habla que el anticristo no es una persona. El anticristo son sistemas de gobierno, sistemas de principios, sistemas de leyes que van en contra de Cristo, anticristo, Cristo. El reino
de Cristo, el reino de Dios, el reino de los cielos en esta tierra. Es decir, va ese sistema anticristo en contra del sistema de Cristo. Por eso es que los principios son sistemas. Podemos ver en Marcos capítulo 10, versículo 17 al versículo 23. Ahí voy a parafrasear un poco, no la voy a leer, pero es la historia en que dice que está Jesús. Y entonces llega un joven rico y le dice, le dice, Señor bueno. Y le dice, ¿por qué me dices bueno? Si bueno solo es Dios, le dice el Señor Jesús. El Señor Jesús siempre con sus respuestas, ¿verdad? Entonces le dice, entra en una plática, ¿verdad? Al final el Señor le pregunta que si ha cumplido toda la ley, ¿verdad? Que si ha cumplido todos los principios de la ley. Y él le dice que sí, los conozco. No hay que matar, no hay que robar, no, amarás al Señor tu Dios, etc. Todo eso lo cumplo. Muy bien. Entonces ahora ve, le dice, ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven rico se puso muy triste y se fue, ¿verdad? ¿Cuál es el principio? Yo me imagino que, o cuál es la enseñanza, yo me imagino que este joven que era rico, no era próspero, era rico, ¿verdad? Había enriquecido en base al sistema mundano, al sistema terrenal, ¿verdad? ¿Qué nos dice el sistema del mundo? Obtener un trabajo, ¿verdad? En base a ese trabajo vas a recibir dinero, en base a ese dinero vas a pagar tus cosas, vas a comprar otras cosas, te vas a apropiar de bienes o te vas a hacer de bienes, apropiarte no te vas a hacer de bienes, y etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces con la ambición o con aquello de querer sobresalir y querer tener más, se va introduciendo más en ese sistema de gobierno, en ese sistema terrenal, hasta que se puede prestar a corruptelas, a corrupción, a cosas deshonestas con tal de tener más. Sin embargo, esa persona puede estar los domingos sentados en primera fila, escuchando el mensaje y dando a entender que es una persona próspera, cuando no es así. Se está enriqueciendo en base al sistema terrenal, al sistema mundano. El Señor le estaba diciendo, cambia tu mentalidad, como ya hemos visto, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentirse significa cambiar la forma de pensar, es decir, dejar de actuar bajo a ese sistema de gobierno terrenal y empezar a actuar en el sistema de gobierno del reino de los cielos. Entonces le dijo, vende todo lo que tienes y empieza a vivir bajo los principios y bajo el sistema del reino. Ven y sígueme. A las personas no les gusta eso. A muchas personas les he dicho, ven, acompáñame, trabajemos para el reino, sirvámosle al rey, vamos, proclamemos el reino, proclamemos el mensaje de salvación para las personas que no lo han escuchado. Lo que gratis recibimos, de gracia recibimos, de gracia démoslo, de gratis démoslo. Y la mayoría de personas, no tengo tiempo, estoy estudiando mi privado, es que mi trabajo no me lo permite, es que tal y tal situación, tengo compromisos familiares y eso es más importante. ¿Qué más importante? Lo que pasa es que están viviendo en el sistema terrenal, en el sistema del reino. No quieren dejar los títulos que el reino da, que el reino mundano, la posición que el sistema terrenal da, el dinero que el sistema terrenal da, etcétera, etcétera. No quieren dejar toda esa comodidad que el mundo da, porque seguir a Cristo, señores, es difícil, no es fácil, y Él mismo lo dijo. Pero cuando te quitas todo eso, el Señor provee de una manera sobrenatural. Dejemos ese sistema del mundo, dejemos ese sistema terrenal y empecemos ya a vivir en el sistema del reino, en los principios. Dios nos dejó esas llaves, esos principios, esas leyes para que vivamos conforme al reino de los cielos. Para terminar, quiero compartirte por último este párrafo. Dice, la sabiduría contradictoria superior nos lleva a entender que las llaves del reino son los principios bajo los cuales el reino operará.
Son las llaves que nos traerán la vida, la ley y la cultura del cielo a la tierra, aun cuando la lógica humana nos diga lo contrario. Muchas veces, cuando estamos en el reino y aplicamos el sistema del reino, vamos en contra del sistema terrenal, porque no tiene lógica a veces. No tiene lógica lo que Jesús hizo al calmar una tormenta. Tú lo puedes hacer. No tiene lógica cuando la medicina dice que tu cáncer no tiene cura, pero el reino de los cielos te sana completamente y cuando te haces los exámenes ya no tienes ningún cáncer. No tiene lógica cuando el sistema terrenal dice que tus finanzas y tu economía y tus empresas, que tu matrimonio están acabados, pero el reino de los cielos dice no. Hay una solución. El reino de los cielos dice, sí se puede. El reino de los cielos lo restaura todo, lo restituye, te da esa autoridad, esa autorización, te da ese poder, te da esa posición nuevamente en la tierra. El sistema es para impactar la tierra, no para que San Pedro, como dicen por ahí, nos esté esperando allá con las llaves y nos permite entrar al cielo. Empecemos a vivir en el reino de los cielos hoy, ahora. Empieza a vivir la eternidad y, como otras veces he dicho, no esperes 5 minutos antes de que vayas a morir para empezar a vivir todos estos principios bajo ese sistema y bajo ese gobierno que Jesucristo nos dejó enseñado por medio de sus discípulos y otras personas para que vivamos una vida plena aquí en la tierra. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que estas palabras sean de mucha bendición para tu vida. Por favor, visita nuestra página en YouTube, Actitud Cristiana. Suscríbete, ayúdanos a compartir estos mensajes del reino con otras personas. Puedes ubicarnos también en nuestra fanpage en Facebook como Actitud Cristiana. Si tienes algún comentario, alguna duda, puedes escribirnos también por vía WhatsApp al 5506-0202. Que el Señor te bendiga y te prospere en esta oportunidad. Muchas gracias por habernos acompañado.